No me paga desde hace meses. Que se defienda solo, gritó el abogado, arrojando los papeles sobre la mesa con desprecio. La sala del juzgado quedó en silencio. El acusado, un hombre mayor con cabello gris despeinado y traje arrugado, bajó la mirada. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Solo se oía el leve zumbido de la lámpara de neón y el murmullo de las hojas cayendo al suelo. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo, temblorosa, pero firme. «Yo lo defenderé». Era la criada. Tenía las manos curtidas por los años, el rostro cansado, y el uniforme manchado por un café que no le dio tiempo de limpiar. Todos giraron a verla, incrédulos. Unos rieron con sorna, otros solo la miraron con desprecio. «¿Usted?», dijo el juez, con una ceja alzada. Ella asintió, sin apartar la vista del hombre al que le había servido durante más de 20 años. Aquel que una vez le pagó una operación cuando su hijo enfermó. Aquel que hoy estaba solo, en la peor caída de su vida. «No tengo un título, señoría. Pero conozco a este hombre mejor que nadie, y no permitiré que lo hundan mientras todos se cruzan de brazos». El juez dudó. El fiscal bufó. «Esto es una pérdida de tiempo. ¿Una empleada doméstica defendiendo un caso de fraude corporativo?» Pero antes de que se negara la petición, el hombre al que defendía levantó la mirada. Había lágrimas contenidas, pero también una chispa de esperanza. La misma que ella vio aquella vez que él le dio trabajo cuando nadie más lo hizo. Y entonces el juez habló. «Tiene 5 días para preparar su defensa. Veremos si su valor puede sostenerse ante la ley». Silencio, miradas, murmullos. Pero ella ya había dado el primer paso, y no pensaba retroceder. Esa noche, la criada Elena no durmió. En su cuarto pequeño, con las paredes descascaradas y la lámpara colgando de un clavo oxidado, esparció carpetas, recortes y facturas sobre la cama. Sus lentes viejos estaban rayados, pero aún podía leer. Había escuchado durante años las llamadas, los socios, las decisiones que Tomás el acusado tomaba. Ella no entendía de leyes, pero sí de verdad. El viejo radio sonaba bajo en la esquina. «A veces la vida te pone en lugares donde solo el amor puede hablar», decía una voz entre canción y canción. Elena tragó saliva. Ese hombre, el que todos ahora señalaban, fue el único que nunca la miró por debajo del hombro. El único que, en la muerte de su esposo, le llevó comida sin decir una palabra. Al día siguiente llegó temprano al juzgado, cargando una caja con documentos. Su ropa aún olía a lavanda, la misma que usaba para aromatizar los cuartos. La recepcionista la miró con desdén. «¿La señora de la limpieza? ¿Aquí otra vez?» Elena respiró hondo. «Estoy aquí como representante de la defensa», respondió con voz clara. En la sala, Tomás no levantaba la mirada. Lo habían abandonado todos, socios, amigos, hasta su hermano. Y ahí estaba ella, de pie, con la espalda recta, como si toda su vida la hubiese preparado para ese momento. «Señoría», dijo Elena cuando le permitieron hablar, «no tengo título, pero tengo pruebas. Escuché reuniones, conocí decisiones, y guardé documentos porque sabía que un día podrían volverse en su contra. Y ese día es hoy». El fiscal sonrió, confiado. A ver cuánto dura esta pantomima. Pero al ver la primera hoja, su expresión cambió. Porque no era solo coraje lo que ella traía, era verdad. El fiscal hojeó las páginas con rapidez, su frente fruncida, su labio inferior temblando apenas. No eran simples papeles, no eran recuerdos vagos. Eran contratos firmados, correos impresos, registros de transferencias ocultas, cosas que, de algún modo, Elena había guardado mientras trapeaba los pisos de mármol y lavaba los vasos de cristal. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó el juez, entre sorprendido y escéptico. «Lo vi caer», señoría, respondió Elena. «Día tras día, lo vi firmar documentos con miedo. Lo escuché decir, esto no está bien más veces de las que puedo contar. Y cuando noté que las cosas se torcían, empecé a guardar todo lo que encontraba sin que él lo supiera. Pensé que un día iba a necesitarlo. Y aquí estamos». Tomás se llevó una mano a la boca, en silencio. Sus ojos no parpadeaban. No entendía cómo alguien como ella, una mujer que ganaba al mes lo que él gastaba en un solo almuerzo,
podía estar haciendo tanto por él cuando nadie más lo había hecho? La tensión en la sala era espesa como vapor de cocina. Algunos reporteros empezaban a escribir con más atención. Otros asistentes murmuraban entre sí. ¿Afirma entonces que los verdaderos responsables de la malversación son otros?, preguntó el juez. Afirma, dijo ella. Y no solo lo afirmo, lo puedo demostrar. Hubo un silencio de varios segundos. El fiscal carraspeó, cruzó los brazos. No estaba acostumbrado a que una mujer de delantal y zapatos gastados lo enfrentara con más precisión que un abogado de renombre. Elena dio un paso al frente y con una hoja temblorosa la señaló. Esta transferencia fue firmada por su socio, Julián Márquez, no por él. Y esta otra fue aprobada cuando Tomás ya no tenía autoridad directa. Todo lo tengo documentado, cada movimiento, cada firma. El juez tomó aire. El caso ya no era tan simple, y lo que antes parecía una farsa, empezaba a parecer una revelación. El fiscal pidió una pausa. Salió de la sala con su asistente, revisando los documentos con creciente incomodidad. Mientras tanto, Elena se sentó en la banca del fondo, sacando un pañuelo de tela que había cosido ella misma. Se secó la frente y luego las manos, que no paraban de temblar. Tomás, desde su asiento, la miraba como si no la conociera. Como si esa mujer que servía el té cada tarde hubiera desaparecido y en su lugar estuviera alguien más fuerte, más clara, más valiente. ¿Por qué haces esto?, le preguntó él en voz baja, mientras el juez revisaba algunas notas. Elena lo miró de reojo, sin emoción. Porque usted creyó en mí cuando ni yo lo hacía. Me dejó quedarme cuando nadie más me abría una puerta. Me trató como persona. Y cuando uno encuentra eso, no lo olvida. Tomás tragó saliva. Cerró los ojos. Las lágrimas se asomaron, pero no cayeron. La sala volvió a llenarse. El fiscal regresó, visiblemente menos arrogante. Se acercó al estrado, pidió revisar las pruebas con el juez y solicitó aplazar la audiencia. Dijo necesitar cotejar la autenticidad de los documentos. Están desesperados, murmuró Elena al oído de Tomás. Eso es buena señal. Esa noche, la noticia comenzó a correr. Criada defiende a empresario acusado y expone posible red de corrupción. Las redes estallaron. Unos la llamaban heroína, otros, una farsante. Pero Elena no tenía redes sociales, ni tiempo para ver televisión. Lo único que tenía era su determinación y un bolso repleto de verdades. Al día siguiente, al llegar al juzgado, la entrada estaba llena de cámaras y periodistas. Algunos le preguntaban cosas mientras ella pasaba en silencio. Su andar era firme, aunque sus rodillas temblaban, pero lo peor aún no llegaba, porque la defensa de Tomás iba a poner en evidencia a nombres demasiado grandes. Y uno de ellos ya sabía quién era Elena. Elena entró al juzgado con los hombros rectos, pero el corazón palpitando a un ritmo descontrolado. Sentía cada mirada como un juicio silencioso, cada flash de cámara como una amenaza velada. En el estrado, el juez hojeaba con seriedad las pruebas que ella había entregado. Tomás, sentado con las manos entrelazadas, parecía más delgado que días atrás. No por falta de comida, sino por el peso del escándalo que lo rodeaba. Un hombre nuevo apareció en la sala. Traje gris, rostro afilado, voz suave pero peligrosa. Era el abogado del empresario Julián Márquez, el mismo que Elena había señalado con pruebas en la audiencia anterior. Señoría, dijo con una leve sonrisa. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Mi cliente ha sido injustamente nombrado en estas acusaciones. Exigimos que las pruebas aportadas sean revisadas por un perito independiente, ya que dudamos de su autenticidad. Elena no pestañeó. Se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala. No tengo nada que ocultar, dijo con voz firme. Que revisen lo que quieran. Pero lo que no pueden ignorar es que los movimientos financieros que presenté existen. Y alguien los firmó. No fui yo. No fue él. ¿Quién más queda? El abogado se la quedó mirando. Por un segundo, perdió la sonrisa. Un gesto mínimo, pero Elena lo notó. ¿Y quién es usted para hablar con tanta seguridad?, preguntó el abogado. Una criada. Una mujer sin estudios. Un murmullo recorrió la sala.
Elena levantó la barbilla. Sí, soy una criada. Pero también soy una mujer que ve, que escucha y que guarda lo que otros desechan. No necesito un título para decir la verdad. Tomás la observaba con los ojos vidriosos. Era como si su vergüenza no cupiera en su cuerpo. No por lo que ella decía, sino por haberla subestimado tantos años, por no saber que la fuerza más grande que tenía cerca era precisamente la que lavaba sus platos en silencio. Pero entonces, un oficial del juzgado se acercó con una nota urgente. El juez la leyó, frunció el ceño y alzó la vista. Se ha registrado un incendio en el archivo contable de la empresa Márquez S. Anunció con tono grave, justo donde se guardaban los respaldos de los movimientos financieros de los últimos 5 años. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Sus manos, por primera vez, flaquearon. Y sin decirlo, todos entendieron que esto ya no era solo un juicio. Era una batalla. Elena se quedó helada. Las palabras incendio y archivos retumbaban en su mente como una alarma interminable. Miró al abogado de Julián, que se ajustaba el reloj con una tranquilidad que solo los culpables pueden sostener. Nadie lo acusó directamente, pero el humo del incendio aún no se había disipado, y ya flotaba sobre él la sombra de la sospecha. El juez pidió un receso. Elena salió al pasillo, con la vista nublada. Tomás fue tras ella, y por un instante, no supo qué decir, pero ella habló primero. ¿Sabía que podían llegar tan lejos? No, nunca. Pensé que lo peor eran las mentiras, no el fuego. Ella se apoyó contra la pared, los ojos fijos en el suelo. ¿Y si todo esto no sirve de nada? Tomás la miró, y por primera vez en días, su voz no fue la de un hombre destruido, sino la de alguien que despertaba. El valor no se mide en resultados, Elena. Se mide en intentos. Y tú, ya hiciste más que todos los que vinieron con corbata. Las cámaras afuera seguían esperando. Algunos periodistas ya hablaban de saboteo, otros de crimen organizado. Y en medio de todo eso, una mujer que limpiaba ventanas había logrado que el país entero hablara de justicia. Cuando el juicio se reanudó, el juez tenía una expresión severa. Dada la destrucción de los archivos y la validez preliminar de las pruebas entregadas por la testigo, este tribunal decidirá si eleva el caso a una investigación federal. El señor Márquez será citado de inmediato. Mientras tanto, el acusado Tomás Beltrán queda en libertad condicional bajo revisión en espera de nuevos avances. Hubo un murmullo, luego un estallido de murmullos. Elena sintió que su corazón se caía al piso, pero no de miedo. Era alivio. Era algo parecido a esperanza. Tomás la abrazó, temblando. Gracias, le dijo. No solo por salvarme, sino por hacerme ver quién era yo de verdad. Ella no respondió. Solo sonrió, con los ojos cansados. Pero sabía que no todo había terminado, porque al salir del juzgado, un hombre la esperaba junto a un coche oscuro. Le susurró al oído. Deberías tener cuidado. Hay gente que no olvida. Y se fue. Elena se quedó en la acera mirando al cielo nublado. El juicio había sido una batalla, pero fuera de ese edificio, la guerra apenas comenzaba. Esa noche, Elena volvió al pequeño cuarto donde vivía desde hacía más de una década, en el fondo de una casa que ni siquiera era suya. Se sentó en la cama sin desvestirse, sin encender la luz. Solo se quedó allí, mirando la pared, con el eco de aquella advertencia en la mente. Hay gente que no olvida. No era la primera vez que sentía miedo, pero esta vez era diferente. No era miedo por ella. Era miedo por la verdad. Por lo que había desenterrado. Por lo que aún quedaba por salir a la luz. Al día siguiente, la noticia se esparció por todos los medios. Criada expone corrupción empresarial. Elena Díaz, la mujer que enfrentó al poder. Pero a ella, esos titulares no le interesaban. Lo único que quería era volver a vivir sin mirar por encima del hombro. Tomás fue a visitarla. Llevaba un abrigo largo, gafas oscuras, y una expresión que no le había visto nunca. Humildad. No traía flores, ni regalos, ni palabras grandiosas. Solo una carpeta. Estos documentos los tenía guardados desde hace años, le dijo. Son mis copias personales. Si algo me pasaba, quería que alguien los tuviera. Elena los miró.
No eran solo papeles contables. Había cartas, fotografías, contratos firmados por personas que jamás imaginaría. Cada hoja era un fragmento de un rompecabezas que, si se armaba, podía derribar no solo a un empresario, sino a todo un sistema. ¿Qué quieres que haga con esto? Lo que tú creas correcto. Elena respiró hondo. Sabía lo que eso significaba, lo que vendría después. La tensión en su pecho ya no era temor, era responsabilidad. Esa noche no durmió. Escribió una carta, hizo copias. Guardó todo en sobres distintos, sellados con cinta, y con nombres que solo ella conocía. Y al amanecer, caminó hasta el viejo buzón del barrio y echó el primero. Fue solo el principio, pero no pasó mucho hasta que lo inesperado tocó su puerta. Una mañana gris, al volver del mercado, encontró su cuarto revuelto, la cerradura rota. Y en medio de todo el desorden, faltaban solo dos cosas: la carpeta y una de las cartas que ella había guardado para el final. Elena se quedó paralizada, y entonces entendió. Ya no estaba sola en esto. Elena no gritó, no corrió a la policía. Solo se sentó sobre el borde de su cama deshecha y miró las huellas que alguien más había dejado en su vida. Su respiración era lenta, contenida, como si su cuerpo supiera que cualquier movimiento en falso podría desatar algo más grave. Ese mismo día, recibió una llamada desde un número desconocido. No contestó. Pero el mensaje de voz quedó grabado. No somos tus enemigos, Elena. Pero no todos quieren que el pasado se limpie. Tienes hasta el lunes para olvidarte de esto. Por tu bien. La amenaza no era directa, pero estaba cargada de un veneno que no necesitaba más palabras. Tomás se enteró. Fue el primero en llegar, desesperado. Quería sacarla de allí, llevarla a otro lugar, esconderla si era necesario. Pero Elena se negó. Ya no era una criada. Era una testigo. Y una voz que no podía callar. No me voy a ir, Tomás. Esta gente lleva demasiado tiempo creyéndose intocable. Si me voy, pierdo más que los documentos. Tomás bajó la mirada. Derrotado. Y si te pasa algo, entonces que al menos sepan que no me callaron. Al día siguiente, apareció un nuevo artículo en un portal alternativo. Firmado por un periodista joven, valiente. Contaba la historia completa. Sin nombres, pero con detalles suficientes como para que los involucrados supieran que la verdad estaba cerca. Muy cerca. Y entonces, sucedió. La nota desapareció misteriosamente del sitio en menos de 3 horas. Las redes callaron. Las llamadas cesaron. Y el lunes llegó, sin aviso alguno. Elena se presentó en el juzgado para entregar una nueva denuncia, pero el fiscal no la recibió. Había sido reasignado. Nadie sabía a dónde. Todo empezó a esfumarse. Tomás la llevó a un café lejos de la ciudad. Se quedaron en silencio largo rato, viendo llover tras el cristal. Y entonces, él dijo algo que la marcaría para siempre. Quizá no ganaste la guerra, pero hiciste que más de uno empiece a pensar distinto. Ella asintió, sin decir palabra. Meses después, Elena se mudó. Cambió de nombre. Consiguió trabajo en otro lugar. Menos ruido, menos peligro. Pero cada tanto, recibía una carta anónima. Dentro, un recorte, una foto, un detalle nuevo. Como si alguien más hubiera decidido seguir lo que ella empezó. Y aunque nadie volvió a llamarla heroína, sabía que, en algún rincón, su voz aún caminaba por los pasillos del poder, como un susurro que no se puede borrar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.